pues, durante la siguiente hora y media, pues voy a tener que ser la persona menos amable en esta sala. Nosotros sabemos que de los grandes temas de nuestro tiempo, pues por supuesto está la pobreza, la desigualdad, la violencia y la sustentabilidad. Si a mí me dijeran cómo resumir los objetivos del desarrollo sostenible, pues para mí sería, el objetivo es que en las sociedades se viva sin miedo, sin privaciones para ejercer las capacidades, en un contexto de equidad y sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Y bueno, aquí vamos a hablar básicamente pues, de dos temas esenciales, que son pobreza y desigualdad, y qué avances se tienen al respecto, y sobre todo, qué es lo que interesa en este contexto, bajo una perspectiva y bajo un enfoque de género. Nosotros sabemos que quizás esquemáticamente podríamos hablar de tres generaciones o tres momentos de la medición de la pobreza, una centrada básicamente en variables monetarias, en medir ya sea el ingreso corriente o el gasto corriente y compararlo contra una línea de pobreza monetaria, pero luego se ha avanzado más en un enfoque más complejo, en un enfoque de ejercicio, en un enfoque de derechos, que tiene además sentido en ciertos marcos legales y constitucionales, y eso obliga a introducir también explícitamente el acceso a bienes y servicios públicos a los que no se accede a través de transacciones monetarias. Y además, pues se está gestando también el hecho de que no solo hay que centrarse en los flujos y en la coyuntura, sino también en una trayectoria de vida y en el acceso a activos, a stocks, a activos económicos, a capital social, a capital ambiental. Hay muchas maneras de ser pobres, pobres que mantienen todavía su comunidad, pobres en un sentido anómico, digamos, en el sentido de la sociología clásica. Entonces, también el acceso a las formas de capital también pues empieza a influir, y no verlo todo en la coyuntura, sino en una trayectoria de vida o en un curso de vida. Entonces, aquí tenemos a tres personas con una enorme experiencia en esto y una enorme capacidad al respecto, que nos van a hablar. Primero tenemos a Paola Constanza, que ya la ubican ustedes, del DANE, que nos va a dar una perspectiva general. Almendra Rojas, que nos va a hablar de la experiencia de México en la medición de la pobreza multidimensional y en los enfoques que está introduciendo Coneval en materia de enfoque de género, y la experiencia de Costa Rica, de la que nos va a hablar Lidia González. Por cuestiones de tiempo no se pueden leer las semblanzas, eso ya lo saben. Cada presentadora tiene 15 minutos. Y pues vamos a comenzar con Paola. Paola, adelante, por favor. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias. Me pasas para pasar las diapositivas. Gracias. Gracias. Bueno, ahora voy a hacer un barrido de las nuevas dimensiones, indicadores y umbrales en la medición multidimensional de la pobreza, los desarrollos recientes en la región. Entonces, primero les voy a hablar rápidamente del IPM de Colombia, las nuevas dimensiones que vemos en la región, los nuevos indicadores y los umbrales que tiene cada país miembro de la CEA. Bueno, el IPM de Colombia fue el segundo en crearse en América Latina después del de México. Contamos con 5 dimensiones, cada una con el mismo peso: condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de la vivienda. Dentro de cada dimensión hay indicadores, tenemos diferente número de indicadores, por lo que cada indicador tiene un diferente peso, pero tiene igual peso dentro de la dimensión. Son 15 indicadores. Y el hogar se considera pobre si el índice de pobreza multidimensional es mayor o igual al 33.3, es decir, 5 indicadores de 15. Haciendo un barrido de los países, tenemos Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá. En esta diapositiva no está México,
dado que pues ya les van a hablar del indicador y también pues es un indicador bidimensional, pero pues te lo dejo en la próxima exposición. Entonces, pueden ver que por colores están las dimensiones, la azul son condiciones educativas, entonces están a lo largo de los indicadores de los países. La rosa es trabajo y seguridad social, dependiendo pues, del país, si tiene incluido el tema de seguridad social con trabajo, o algunos países lo tienen por fuera. El tema de salud es el verde, el morado, condiciones de la vivienda, y los últimos, los colores como marrón, son las condiciones, son otras dimensiones diferentes que están por fuera de esas 4 anteriores. Vemos que Chile tiene un tema muy interesante de redes y cohesión social. Costa Rica tiene un tema muy interesante, unos indicadores sobre uso de Internet, y son los únicos de la región que miden en IPM. Ecuador, salud, agua y alimentación. Hábitat, vivienda y ambiente. El Salvador también vemos que tienen el tema de salud, seguridad alimentaria y calidad del hábitat. Y Panamá tiene una dimensión que es estándar de vida. Esas son las innovaciones. Voy a pasar rápidamente por algunos indicadores que, digamos, Ecuador tiene no acceso a educación superior por razones económicas. Creemos que este indicador tiene mucho potencial con enfoque de género, dado que no solamente las personas no estudian por razones económicas, sino que las mujeres pueden dejar de estudiar por oficios del hogar o por temas de embarazo, entre otros, ¿no? En Chile, Chile tiene el nuevo indicador de malnutrición en niños. Este también, pues, podemos ver que se puede desagregar con enfoque de género. En algunos países la nutrición en niños es diferente a la nutrición en niñas. En el tema de trabajo y protección social, este tema le pega mucho el enfoque de género, dado que las mujeres tienen una tasa global de participación menor, participan menos en el trabajo, en el mercado laboral, y tienen una tasa de desempleo más alta, por lo menos así es en Colombia. En El Salvador y Panamá tienen indicadores de desempleo y desocupación, entonces si el hogar está privado, si al menos una persona laboralmente activa está desempleada o ha estado desempleada, entonces pues por temas de tasa de desempleo que las mujeres tienen mayor tasa de desempleo. En seguridad social también vemos que tiene un enfoque de género, dado que las mujeres pueden estar no afiliadas en el sistema de seguridad social, esto pues dependiendo también de cada país. Subempleo e inestabilidad en el trabajo para El Salvador y subempleo en Honduras, entonces también vemos que se puede incluir el enfoque de género. En Costa Rica, el incumplimiento de salario mínimo, este es un indicador bastante interesante, que es que se consideran con privación aquellos hogares que al menos una persona asalariada en el sector privado que recibe un salario menor al salario mínimo. Es bastante estricto, pero muy interesante. También el incumplimiento de otros derechos laborales como vacaciones pagadas, seguro de riesgo de trabajo, aguinaldos o primas de Navidad. En Costa Rica tienen un indicador que es población fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares. Este tiene un enfoque de género bastante fuerte, porque básicamente, como veíamos o como se ven en las encuestas de uso del tiempo, pues la mayor parte del cuidado la hacen, y de oficios del hogar lo hacen las mujeres. En Costa Rica también está el empleo independiente informal. Personas adultas mayores sin pensión y jubilaciones. Se consideran con privación aquellos hogares en donde ninguna persona adulta mayor reciba pensión. Por lo menos en Colombia las mujeres reciben menos pensión que los hombres. Los hombres salieron al mercado laboral a participar, mientras que las mujeres se quedaron en casa y se encuentran actualmente sin una pensión.
En Costa Rica también tienen un indicador que son personas con discapacidad sin transferencias. Se considera con privación aquellos hogares con al menos una persona con alguna discapacidad que no esté ocupada y que no reciba ningún tipo de transferencia monetaria. En temas de vivienda, de la dimensión de vivienda, está Chile con la habitabilidad. Se considera que un hogar es carente en estado de la vivienda que habita si ésta presenta muros, techos o suelos en mal estado. Al igual que Costa Rica, también el mal estado de techos o pisos de las paredes exteriores hacen la privación dentro del índice de pobreza multidimensional. En Ecuador está el déficit habitacional. En El Salvador, materiales inadecuados de techo, de piso y de pared. En El Salvador, inseguridad en la tenencia del terreno. Esto también es bastante importante. El hogar está privado si ocupa un terreno de vivienda en calidad de colono, guardián, o es un terreno ocupado que permanece a otra persona o institución. En Panamá también tienen el indicador de tenencia insegura de la vivienda, hogares en viviendas cedidas, viviendas condenadas u otra condición no mencionada. Costa Rica y Ecuador tienen indicadores de sin eliminación de basura o sin servicio de recolección de basuras. El Salvador y Panamá, falta de acceso a saneamiento o carencia de saneamiento mejorado. Honduras y Panamá, acceso a electricidad y carencias de energía. Costa Rica, sin uso de internet, se considera con privación aquellos hogares en donde ninguna persona de 5 años o más haya utilizado internet en los últimos 3 meses. Este es el único país que tiene este interesante indicador. Con respecto al entorno, Chile y El Salvador también tienen indicadores dentro de su IPM con exposición a daños y riesgos ambientales y entorno que se identifica 2 o más problemas de contaminación medioambiental que ocurren con frecuencia siempre en el área de residencia. El Salvador y Chile también, bueno, El Salvador tiene falta de espacios públicos de esparcimiento, si la vivienda no tiene cerca un parque, instalación deportiva, área de juegos, casa comunal, y en Chile la seguridad, hogares que declaran que alguno de sus miembros ha vivido o presenciado siempre durante el último mes al menos una de las siguientes situaciones: tráfico de drogas, balaceras o disparos. En El Salvador también está el tema de restricciones debidas a la inseguridad e incidencia de crimen y delito. En Chile se tiene dentro de la dimensión de redes y cohesión social, apoyo y participación social. No cuentan con ninguna persona que pueda ayudar en 8 situaciones relevantes para el hogar, y trato igualitario. Este indicador tiene mucho potencial para el enfoque de género. Entonces declara que alguno de los miembros del hogar ha sido discriminado o tratado injustamente durante los últimos 12 meses. El Salvador tiene el tema de seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria e ingreso per cápita. Ecuador y Panamá incluyen dentro del índice de pobreza multidimensional indicadores de pobreza extrema por ingresos e insuficiencia de recursos. Bienes duraderos, Honduras y Panamá, Honduras con acervo patrimonial y Panamá con carencia de bienes duraderos. Y los umbrales, vemos que Costa Rica tiene el umbral con IPM mayor o igual a 20%, los de menor umbral son Costa Rica y Chile, con 20% Costa Rica, Chile con 22.5%, le siguen Panamá y Honduras con el 25%, Colombia y Ecuador con el 33.3% y El Salvador con 35%. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias. Sí, también se ve el reto inmediatamente que va a ser, una vez que se sale de una sola dimensión, por ejemplo, la dimensión del ingreso, de la dimensión monetaria, cómo lograr comparabilidad cuando se están poniendo en juego distintos elementos entre los países. Eso va a ser un gran reto. Bueno, a continuación tenemos a Almendra Rojas de Coneval, México.
que nos va a hablar pues de la experiencia mexicana en la incorporación del género en la medición multidimensional de la pobreza. Paola. Digo, almendra. Ay, almendra, perdón. Paola es mi vecina y también mi hermana, pero pues muchísimas gracias y muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a Coneval y a nombre del doctor Gonzalo Hernández, pues un agradecimiento por la invitación. Y pues el objetivo es un poco señalar cuáles son los avances que México ha tenido en términos de medición de la pobreza, una medición que además tiene un carácter oficial, pero que además buscamos trascender más allá de la pobreza y poder establecer un mecanismo que nos permita incidir y determinar cuáles han sido las desigualdades y las inequidades que se presentan en relación al género, ¿no? En este sentido, pues quisiera empezar señalando un poco los antecedentes de la medición de la pobreza y es el hecho de que en 2004 pues, fue publicada la Ley General de Desarrollo Social, la cual determina no nada más los criterios y los lineamientos de la política de desarrollo social, sino que a través de esta ley se establece la necesidad de la creación y de la posibilidad de contar con una medición de la pobreza de carácter oficial en México. Esto es totalmente importante toda vez que se establece un mecanismo por el cual se establezca una medición, digamos, de forma parcial a otras instituciones, ¿no? La propia ley es la que establece cuáles son las atribuciones que se le brindan al Coneval. Entre ellos se generan dos. La primera tiene que ver con la evaluación de la política de desarrollo social y la segunda está enfocada a la medición de la pobreza. Para ello, la propia ley es la que señala también cuáles son los lineamientos y los criterios mínimos que la medición de la pobreza en México debería de contemplar. Y entre ellos se encuentran 8 indicadores mínimos. En el primero encontramos el ingreso corriente per cápita, el cual conforma la dimensión del bienestar económico, mientras que otros 6 indicadores se constituyen la dimensión de los derechos sociales, entre los que encontramos el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios en la vivienda, así como el acceso a los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Existe un indicador, Existe un indicador adicional que es el grado de cohesión social, sin embargo, este tiene un análisis en el ámbito territorial, el cual no es incorporado dentro de la medición como tal. Uno de los factores importantes es que desde esta medición se puede tener una valoración periódica, es decir, a nivel nacional y a nivel estatal podemos contar con un diagnóstico, una radiografía sobre lo que pasa en el país en términos de pobreza cada 2 años, mientras que a nivel municipal podemos encontrar esta radiografía a cada 5 años. También uno de los criterios que nosotros tenemos que darle seguimiento y puntualidad es que la generación que nosotros establezcamos para la medición de la pobreza es que tenemos que emplear la información diseñada por el INEGI. También dentro de las posibilidades y de las propiedades que establece la propia medición de la pobreza es que se puede hacer la desagregación tanto geográfica, por regiones geográficas del país, así como por grupos de población, tanto por edad como por sexo, así como por pertenencia étnica, entre otros grupos poblacionales. Y esto en particular nos pone en énfasis cuáles son pues los alcances que tiene esta medición. Sin embargo, esta medición como tal, si únicamente la desagregamos por sexo, pues no nos va a generar como grandes dimensiones en términos de género. Lo importante de esta medición es, al hacer el análisis, lo que nosotros buscamos es permear cómo los diferentes indicadores nos muestran las inequidades existentes entre la población, particularmente en cómo se compone la organización de los hogares y de las personas.
Es por ello que desde 2008, a partir de la primera publicación de la medición, el Coneval ha trabajado con una serie de indicadores a través de los cuales se determina cuál es la incidencia de este fenómeno de la pobreza en términos de la división por géneros. Dentro de los grupos o de los ejes analíticos que se establecen o que se buscan incidir es en el acceso a los recursos, en las cargas del trabajo, en los arreglos domésticos y en el curso de vida. Y pues tal es su importancia que muchos de los indicadores que aquí ya se han trabajado a lo largo del día es que se empiezan a incorporar dentro de este sistema de indicadores. Y pues actualmente la medición pues recientemente salió hace escasas 2 semanas, entonces ya empezamos a trabajar con los indicadores para 2016, lo cual pues nos empieza a relevar, a evidenciar que pues hay muchas condiciones que siguen totalmente inequitativas para pleno 2016. Dentro de este sistema se han trabajado con 30 indicadores a través de diferentes expresiones que buscan evidenciar estas desigualdades. Entre ellos encontramos indicadores vinculados a los hogares, al acceso a la salud, a la alimentación, al trabajo remunerado, a la educación. Uno de los indicadores centrales que se buscan es evidenciar el trabajo doméstico no remunerado, así como aquellos vinculados a la seguridad social, a la vivienda y también a los ingresos. Bien, dentro de las características de los indicadores podemos señalar que además cuentan con una perspectiva multidimensional. Esto es, al igual que la medición de la pobreza, buscamos trascender solamente los indicadores por ingreso y buscamos señalar que también existen inequidades en otras dimensiones. Además, buscamos ir, como ya lo mencionaba, ir más allá del sexo y poder visibilizar que sí existen estas inequidades y a través de una perspectiva de curso de vida. Esto es, las desigualdades no nada más afectan de forma a hombres-mujeres, sino que entre las propias mujeres se permea esta inequidad a lo largo de la vida. Es decir, no es lo mismo ser una niña a ser una mujer, una persona mayor y con diferentes cargas de trabajo, por ejemplo, no remunerado, ¿no? También se incorporan dimensiones no consideradas en la medición de la pobreza, particularmente el uso del tiempo, y finalmente se vincula la identificación de la pobreza con los individuos y su participación en las relaciones asimétricas, principalmente en el tema del ingreso. Y es que, bueno, ya señalaba, ¿no? Uno de los indicadores núcleo del Coneval es justamente el de la medición de la pobreza, pero si nosotros lo desagregamos por sexos, pues realmente no obtenemos un panorama claro de cuál es la profundidad de las desigualdades. Tal es aquí que les presentamos los datos recientes de 2016 y pues si bien a lo largo del tiempo podemos ver que la pobreza pues ha ido disminuyendo al menos de 2014 a 2016 en 2 puntos porcentuales, pues aquí no podemos determinar cuáles son estas diferencias que existen entre hombres y mujeres más que en términos generales. Sin embargo, hay un indicador que a nosotros, y a mí en lo particular, me generó un ruido estremecedor y es la siguiente lámina. La brecha entre un extremo y el otro respecto a los grupos poblacionales, en particular mujeres y hombres, respecto a que, además, aunando esta condición de población indígena y si aún le agregamos esta desagregación por zona geográfica, entonces podemos obtener y mirar un dato realmente alarmante, una brecha totalmente inequitativa e injusta y que además solamente perpetúa y refuerza esta frase que en México es muy famosa: el ser mujer indígena pobre es una de las condiciones más brutales que podemos encontrar, ¿no? Y creo que esta gráfica es realmente estremecedora, al señalar que pues 85.1% de las mujeres se encuentran en condiciones de pobreza, siendo mujeres indígenas y rurales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De definitiva urgencia en políticas públicas que busquen contrarrestar esta situación.
Y pues con esa finalidad es que hemos avanzado en algunos indicadores y sobre todo pues quisimos trabajar en algunos indicadores que nos permitieran mostrarles algunos resultados que hemos obtenido para 2016 con la medición actual en términos de pues ahora sí que mostrar cuán han sido los avances en los últimos años. Y bien, no quisimos traer la gráfica de ingresos porque sabíamos que iba a ser la gráfica que más se iba a utilizar aquí en realidad, entonces pues realmente la brecha sigue siendo muy similar en realidad. Para 2014 la brecha que teníamos entre hombres y mujeres era de la percepción del ingreso era el 35% para las mujeres respecto al 64 punto y tantos respecto a los hombres en un solo hogar, entonces pues realmente la brecha no cambia mucho, pero la que sí nos sigue llamando la atención es algunas de los accesos al desarrollo social y en particular enfatizar que estos están enmarcados como derechos sociales dentro de la Ley General de Desarrollo Social, y es así que si bien en el caso de la seguridad social podemos señalar que sigue habiendo una gran brecha entre la participación de las mujeres en términos laborales. En cuanto al acceso a la seguridad social, podemos ver que pues hay una distancia entre las mujeres en condición o en situación de pobreza respecto a los hombres en cuanto al acceso, en cuanto a la titularidad de la seguridad social, ¿no? Esto es, las mujeres que cuentan por sí mismas con las prestaciones sociales por su ocupación. Mientras que en términos de las mujeres no pobres, podemos ver que hay hay más mujeres con seguridad social y pues podemos ver la distancia entre las mujeres pobres y no pobres. Con la finalidad de contribuir incluso a la mesa anterior, pues presentamos la lámina que nos señala las brechas entre mujeres y hombres en el tiempo promedio que utilizan y destinan al cuidado de otros. Y aquí es un dato muy interesante poder analizarlo por grupos de edad y condición de pobreza, ¿no? Cabe destacar que esta medición se determina a partir del tiempo semanal. Y pues también es señalar que hay un abismo muy grande, ¿no? Se evidencia de entrada que el tiempo que utilizan las mujeres para el cuidado es siempre mayor para todos los grupos poblacionales. Sin embargo, en el grupo de 14 a 44 años, pues tienen que destinar en promedio entre las mujeres pobres y no pobres más allá de 10 horas, o sea, casi 13 horas respecto a los hombres sobre el tiempo. Y finalmente les presentamos la brecha en el porcentaje de hogares con carencia por acceso a la alimentación. Y bueno, pues aquí podemos evidenciar que está muy relacionado de por sí el ingreso con la alimentación de la jefatura el ingreso respecto a los hogares con jefatura femenina, y podemos señalar que si bien la brecha entre el acceso a la alimentación que tienen los hogares con jefatura femenina sigue siendo mayor la carencia, podemos enfatizar que en el términos de las familias encabezadas por mujeres en condiciones de situación de pobreza, podemos hallar 5.6 puntos porcentuales más respecto a las encabezadas por hombres. Entonces, pues todavía genera una condición de vulnerabilidad mucho mayor de los hogares pobres en los no pobres, y todavía de aquellos pobres encabezados por hombres respecto a las encabezados por mujeres. Y todavía a ello cabe aunarle que usualmente los hogares con jefatura femenina, sus características son de poblaciones expandidas. Finalmente, ¿hacia dónde estamos avanzando desde Coneval? Y es que, no sé si la cambió esta, no sé si me pueden ayudar a cambiarla porque se quedó sin pilas. Ya.
Bien, ¿hacia dónde estamos avanzando en Coneval? Nosotros, como parte de las atribuciones de la ley, es que nosotros respondemos a la Ley General de Desarrollo Social, la cual enfatiza el pleno ejercicio de los derechos a través de y en la medición de la pobreza. Sin embargo, en 2011 se llevó a cabo una de las reformas constitucionales más grandes que ha tenido el Estado mexicano, y también de las más importantes porque enfatiza enfatiza el otorgar los derechos humanos para todas las personas, y además obliga a todas las instituciones del Estado a asegurar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. En particular, los derechos sociales son los que a nosotros nos toca analizar. Y ya para concluir, lo que queremos enfatizar es que hasta ahorita la medición de la pobreza abarca únicamente las coberturas a estos derechos. Sin embargo, como tal, podemos observar a través de los diferentes instrumentos internacionales que un derecho social va más allá de una cobertura, sino que también tiene que ver con aspectos como la disponibilidad de los recursos, tanto como materiales como no materiales, en términos de aceptabilidad también del derecho, la accesibilidad y la calidad que hay para estos derechos, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en términos del acceso efectivo y el ejercicio real de un derecho, a través del cual buscamos evidenciar y profundizar en el tema de las inequidades y desigualdades, no nada más de género, sino a través de los diferentes grupos poblacionales. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almendra. Por permitirnos ver este ejercicio de profundización dentro de un marco muy claramente establecido, un marco de enfoque de derechos, y ver esta vulnerabilidad diferencial aún dentro de la pobreza, bajo esta perspectiva de género, ver también esta combinación de condiciones, no solo es multidimensional, multiplicidad de condiciones que pueden converger en una vulnerabilidad, la condición étnica, la condición de género. Es fascinante que empiecen a explorar en esta dirección y sobre bases muy sólidas. Bueno, a continuación vamos a tener a Lidia González, que nos va a hablar de la experiencia de Costa Rica en la incorporación del género en la medición multidimensional de la pobreza. Lidia, no sé si quieres probar primero a ver si funciona esto. ¿Qué pasa? O sea, no te van a tener que auxiliar. Sí, ok. Muy bien, sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación que se nos hiciera de parte de las instituciones organizadoras de esta actividad y de este espacio que es tan importante precisamente para hablar de experiencias como las que les voy a comentar. Vamos a hablar un poquito, yo voy a pasar rápidamente las primeras filminas, nada más es un marco general sobre lo que cómo se mide la pobreza en Costa Rica. Lo hacemos desde la línea de pobreza, desde el método unidimensional y desde métodos multidimensionales, el de necesidades básicas insatisfechas y recientemente con pobreza multidimensional. Sobre el índice de pobreza multidimensional, bueno, es una medida que toma en cuenta las diferentes dimensiones en las que sufren privación de los hogares, como la educación, la salud, entre otros. Ya eso mis compañeras que me antecedieron lo comentaron. El índice de pobreza multidimensional para Costa Rica yo diría que tiene una particularidad en el contexto en el que se elabora el índice de pobreza multidimensional y en este caso el objetivo es desarrollar un índice de pobreza multidimensional que complementariamente con la medición de pobreza por insuficiencia de ingresos o línea de pobreza dé seguimiento a la situación de la pobreza en el país, a la vez que permita visualizar los efectos de la política social y sirva como un mecanismo de rendición de cuentas por parte de los ejecutores de la política social del país. Este último aspecto fue fundamental y fue uno de los elementos claves en la selección de los indicadores por cada una de las dimensiones. O sea, tenían que ser indicadores que ayudaran a dar seguimiento a diferentes programas y que estuvieran vinculados a diferentes programas de la política social.
Algunas generalidades del indicador: o sea, se emplea el método de Akir-Foster, que identifica los hogares pobres de acuerdo a la cantidad de privaciones que tiene su vivienda sus miembros, permite dar seguimiento a cada uno de sus componentes, podrá ser visto además como un evaluador de política social, que es el caso particular, en los ámbitos que este cubre, pues las dimensiones, ¿verdad? Su fuente es la encuesta nacional de hogares y permite una desagregación geográfica de zona y región de planificación. El proceso para la elaboración del índice, bueno, se hizo una definición de cuáles eran las dimensiones que se iban a abordar, la elección de indicadores y sus respectivos umbrales de privación, el umbral de pobreza, la incidencia de la pobreza, la intensidad de la pobreza y el cálculo, digamos, es como el proceso que se sigue de acuerdo al marco metodológico conceptual de Akire. Bueno, las dimensiones son áreas o ámbitos de bienestar de los hogares o personas, ¿verdad? En este caso en el caso de Costa Rica, 5 dimensiones, que son protección social, educación, vivienda, salud y trabajo. En el caso particular del indicador al que voy a hacer mención está en el de protección social. ¿Qué son los indicadores? Eso ya lo sabemos, son variables que se emplean para informar sobre el estatus o su cambio con el fin de comprender las condiciones del sujeto de estudio. No me voy a detener ahí. ¿Cómo se eligieron los indicadores? Cubre a la población en sus distintas etapas del ciclo de vida, aunque la unidad de análisis final es el hogar. Cada uno se relaciona con una institución y al menos un instrumento de política pública, de modo que las autoridades puedan impactar sobre ellos, se establezcan metas y se rindan cuentas. Ese es uno de los elementos fundamentales. Y se hizo un proceso de socialización con las instituciones y con recomendaciones de expertos. En una primera fase se hacen reuniones de socialización con jerarcas y técnicos de las instituciones involucradas en cada dimensión, y en una segunda fase las reuniones para indicadores específicos con jerarcas y técnicos. Aquí están los indicadores que cubren las dimensiones con cada uno de sus indicadores. Y como les comenté, en el de protección social se encuentra el indicador que específicamente se elaboró con perspectiva de género. Como lo señaló la compañera, hay otros indicadores que son sensibles también al género. No me voy a detener acá en el umbral de la pobreza, ni cómo se calcula la intensidad, eso son aspectos más técnicos. Y sí en lo que es la definición del indicador de género. Aquí, en este caso, quería comentarles sobre el proceso, ¿verdad? Es caracterizar a la población en pobreza, desagregar el índice para los distintos grupos poblacionales, facilitar la asignación de recursos a los programas que alivien las carencias y monitorear y evaluar el progreso en combate a la pobreza. Ese es fundamental. Y aquí, en esta lámina quiero detenerme un momentito porque en el proceso de elaboración de los indicadores hubo una relación muy estrecha entre la parte técnica y la parte política, porque esto fue una solicitud que se hace de manera expresa desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y en el caso del indicador específico de género, de parte de la ministra de la Condición de la Mujer, quienes nos solicitó que trabajáramos un indicador que ayudara a monitorear algunos de los programas sociales que están dirigidos a buscar la equidad y la igualdad de género. Entonces, en el indicador se toma en consideración se hacen ejercicios para definir un indicador desde la perspectiva de las jefaturas femeninas y otro desde el trabajo no remunerado y el mercado laboral. Este es más o menos el proceso que se sigue para la propuesta de este indicador en específico. Se propone un indicador de jefatura primero, ¿verdad? Se hace una revisión bibliográfica, especialmente sobre lo que la CEPAL ha venido trabajando sobre este indicador. Se hace una primera propuesta y se somete a consideración del Instituto Nacional de las Mujeres. El instituto hace una sugerencia con respecto a que se limite el indicador a hogares con jefatura femenina. Se
se hace un análisis de distribución de los hogares por deciles de ingreso para ver cómo se distribuye la jefatura, sabiendo que el indicador este indicador de jefatura femenina tiene filtraciones, por decirlo de alguna manera, en donde no todas las que están son pobres, ¿verdad? Entonces, se proponen 3 indicadores y posterior a esto, de estos análisis, se hace una propuesta de 3 indicadores sobre dificultades de inserción al mercado laboral por obligaciones familiares, ¿verdad? Que es el que la compañera ya mencionó. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Y luego se someten a evaluación para determinar su pertinencia para los objetivos del indicador. Este es el ejercicio que se hace con respecto a la distribución relativa de las jefaturas por decil de ingresos, según sexo y tipo de hogar, donde vemos que hay, en el caso de las jefaturas sin pareja, en los deciles altos hay porcentajes importantes, entonces por eso es que se considera que el indicador es vulnerable, que tiene ese tipo de filtración y que no necesariamente va a ayudarnos con el objetivo que nos estamos planteando. Estas son las 5 propuestas que se hacen con respecto a los indicadores. Permítame. La propuesta número 1 a la que hice mención es la de hogares con jefaturas sin pareja, con alta dependencia, sin apoyo. Y aquí también se hace un ejercicio que ahorita les voy a mostrar ahí en unos datos que traigo, donde vemos que en el ejercicio hay hogares con jefaturas femeninas 3.38 y hogares con jefatura masculina 0.67. Luego tenemos la propuesta número 2, que son hogares con jefaturas sin parejas, con alta dependencia, sin apoyo, no ocupadas. Vamos introduciéndole, ¿verdad?, aspectos que los vayan haciendo más vulnerables. Y en este caso, el dato que nos da son hogares con jefatura femenina 2.51 y hogares con jefatura masculina 0.48. Luego hacemos una tercera propuesta que ya dejando de lado lo de las jefaturas, y vemos que esta es personas fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares. Solo todo, ¿verdad? Ahí entra todo, entonces ahí nos da hogares con jefatura femenina 7.6 y hogares con jefatura masculina 0.2. Luego hacemos una cuarta propuesta que son personas fuera de la fuerza de trabajo por labores del hogar con alta dependencia o con obligaciones familiares. Y ahí tenemos hogares con jefatura femenina 3.5 y hogares con jefatura masculina 0.1. Y luego tenemos una quinta que es jefaturas y parejas fuera de la fuerza de trabajo por labores del hogar sin bachillerato. Y ahí tenemos hogares con jefatura femenina 4.96 y hogares con jefatura masculina 0.04. En aquí está aquí está el cuadrito de donde tomé los datos para mostrarle en las diferentes propuestas que se hace. En el caso del indicador número 2, al incluir el filtro adicional de la incidencia de hogares con la privación disminuye pasando de 4.02 a 2.99. Es como se van descartando. Entonces, esta disminución genera que la importancia relativa del indicador en el IPM total sea realmente baja y que dificulte aún más poder reducir la incidencia año con año. Recuerden que lo que buscamos es un indicador que nos ayude a medir de alguna manera el impacto sobre ciertos programas sociales. Entonces, eso realmente fue un desafío, ¿verdad? Es complejo y sigue siendo un ejercicio que se espera se pueda ir mejorando. Entonces, analizando esta segunda propuesta por sexo de la jefatura, tal y como el indicador anterior, se sigue la tendencia que las jefaturas femeninas prevalezcan en más del 80% que las masculinas, pero en el caso que nos ocupaba, sentimos que este indicador no nos ayuda, entonces dejamos de lado lo de las jefaturas. En el caso del indicador número 3, que ya estamos con el tema de las obligaciones familiares, este indicador podría presentar filtraciones importantes, quedando como privados hogares que no necesariamente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
pues estaría incluyendo todos los hogares donde reside alguna persona que se dedique estrictamente a labores domésticas. Voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo de mostrarle algunas. Bueno, esta es la distribución de hogares según propuesta de indicadores por decil de ingresos. Ahí no me voy a detener mucho. Y finalmente, este es el indicador con el que quedamos, que es el el cuarto. Se considera, dice, fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares, que fue el que mostró la compañera que me antecedió, se consideran con privación aquellos hogares con al menos una persona fuera de la fuerza de trabajo debido a obligaciones familiares y donde haya más de 2 personas dependientes por cada persona en la fuerza de trabajo. Así es como quedó definido. Aquí hay algunos resultados. En general podemos ver la situación de la pobreza por índice de pobreza multidimensional, la cantidad de hogares, la cantidad de personas, la intensidad por hogar, la incidencia y en general el índice, que es de 5.6. Aquí podemos ver esta gráfica que es un porcentaje de hogares en pobreza multidimensional por año según zona. El porcentaje de hogares en pobreza por índice de pobreza multidimensional, georreferenciado. Y aquí vemos cómo indicadores con mayor incidencia entre los hogares pobres por índice de pobreza multidimensional, y vemos cómo el indicador que se definió como para el de protección social es uno de los más altos dentro de la dimensión de protección social, que es el de fuera de la fuerza de trabajo, que es un 22.4%. Bueno, no sé si lo pueden apreciar, ¿verdad? Pero ahí podemos ver lo que es un gráfico de la dimensión donde se aprecia los pesos de cada uno de los indicadores definidos, y el más alto está el de la fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares. Y aquí una clasificación de los hogares por línea de pobreza e índice de pobreza multidimensional, eso es un dato en general. Estas son 2 publicaciones, una metodológica y otra de resultados del 2016. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias a las 3 ponentes, todas cumplieron impecablemente con el límite de tiempo. Me parece interesantísimo poner el énfasis no solo en los indicadores, sino en el proceso, cómo se llega a los indicadores, sí, en el diálogo con los hacedores de política pública. Eso es fundamental. Veo un acierto también enorme en el abordaje de las condiciones que impiden la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres. De repente todavía hay una tendencia a centrarse mucho en indicadores como el desempleo, por ejemplo, con el desempleo abierto, que supone que hay búsqueda activa de trabajo, pero muchas veces ni siquiera se puede dar esa búsqueda activa de trabajo, no aparecen ahí. Entonces hay que buscarlos, hay que buscar estos grupos incluso fuera de eso. Bueno, dado que esta sesión empezó tarde, me dicen que pues vamos a tener una ronda limitada a cuatro intervenciones. Por lo mismo, yo siempre plagio ahí una frase de la doctora Pedrero, evitar que sean ponencias alternativas. Recordar que cuando hablamos perdemos un poco la noción del tiempo, que es justamente lo que está pasando ahorita. Y entonces, pues sí, tratar de tener precisión en la pregunta o en el comentario. Entonces, y por favor identifíquense, por favor, de dónde son. A ver, adelante. A ver, tenemos allá 2. Aquí, Carlos, 3. ¿Quién es la cuarta intervención? Sí, primero es aquí. Sí, ya okay. Es segundo, tercero, nos falta, todavía hay un lugar. Bueno, en lo que se animan, a ver, vamos. Okay. Buenas tardes, Natalie Brisson Lamour, del Instituto Haitiano de Estadística.
Tengo 3 o 4 preguntas. La primera tiene que ver con el uso de los IPM. Quisiera saber si solo sirven para medir la pobreza multidimensional o si sirven también para la focalización de los programas sociales o de protección social. La segunda pregunta tiene que ver con el desglose que se hace entre pobres y no pobres, que es un desglose clásico, pero hay un debate que está emergiendo sobre una población que viviría en una situación de ultra pobreza, ultra poverty, y quisiera saber si este tema ya está de alguna manera emergiendo en América Latina, si hay preguntas, preocupaciones sobre esto. Se supone que las personas que viven en situación de ultra pobreza, bueno, se encuentran dentro de la población de los extremadamente pobres clásicos, pero que, por ejemplo, si gastan 80% de su ingreso, no alcanzan a tener la ración energética básica. Este es uno de los criterios que se puede utilizar para identificar a los ultra pobres. Y la pregunta es importante en el sentido de que para este tipo de población se definen programas de protección social bastante distintos a los que ya conocemos de cash transfers, etc. La tercera pregunta tiene que ver con la elección de indicadores de seguridad social. La segunda ponente hizo énfasis en las diferencias que había entre las mujeres pobres y las mujeres no pobres, que las segundas tienen más acceso a seguridad social. Pero mi pregunta es, ¿la seguridad social de la que hablas tiene que ver con el empleo asalariado o cubre a todos los tipos de trabajadores? Okay. Última pregunta. Lidia, hablaste de la incorporación de indicadores de protección social con perspectiva de género. Quería saber un poco más al respecto, o sea, por dónde entró el género en la elección de estos indicadores. Y para finalizar, solamente decir que me encantó mucho la perspectiva de Coneval, mostrando cómo el indicador tiene que ver con el enfoque de derechos. Ok, muy bien, gracias. Vamos a la segunda pregunta o comentarios. A ver. Sí, Marcela Laguna de FAO. Bueno, creo que, Almendra, no sé si ustedes, la pregunta es para ti, a manera de reflexión. Creo que los resultados que muestras efectivamente nos permiten contrastar esta hipótesis de que las mujeres indígenas se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, en una situación de extrema pobreza y que va acompañada de mayor índices de mortalidad materna, malnutrición en sus dos formas, la desnutrición y la obesidad, también por la ingesta de alimentos de valor calórico inmediato que también están provocando la otra cara, ¿no?, de la malnutrición, que es la obesidad en la población indígena. Y mientras que por otro lado el objetivo 1 y 2 estamos también enfocando a pedir a la población indígena sus aportaciones para dietas sostenibles, sistemas alimentarios resilientes, es decir, todo este aporte que los pueblos indígenas han tenido en a lo mejor nutrirse menos, pero sí nutrirnos más a quienes consumimos todos estos productos que vienen de la pequeña agricultura y que son los que más aportan a los mercados internos. No es la gran agricultura, sino es la pequeña agricultura, mientras que ellos y ellas están padeciendo esta situación injusta que tú decías. Esta deuda de la política social, ¿cómo se podría resarcir
desde tu perspectiva, creo que los datos y el enfoque de derechos la está resarciendo, pero la política social quizás no tanto. Entonces, creo que en función de abonar al cumplimiento de los objetivos 1 y 2 que los hemos venido saltando un poquito, ¿no? Está también el 5, pero creo que el 2 es fundamental, y el 1, desde lo que te dicen las estadísticas, ¿qué es lo que, hacia dónde? Porque yo enfatizaba en la mañana la necesidad de políticas interculturales, que es más allá del desglose de los datos por sexo y por etnia, ¿no? Es entender cuáles son las limitaciones y cuáles son esas carencias en base a carencias a recursos en este enfoque de derechos. No sé si tú nos puedas como aportar un poco. Gracias, Marcela. ¿Hay otra pregunta o intervención, Carlos? Otra vez, Carlos Echarri del Colmex. Para Paola Montenegro, es una de las primeras figuras donde mostraba las nuevas dimensiones. Por ahí aparecía nivel de vida o algo así, lo cual se me hacía raro porque, bueno, el nivel de vida es como el conjunto. Y tanto para Almendra como para Lidia, otra vez me disculpo con los compañeros de INEGI que se los he dicho muchas veces, esto de utilizar el concepto de jefatura cuando es una declaración por parte del informante, nunca hacemos una asamblea de los miembros del hogar para que nos digan a quién consideran jefe, y que puede ser distintas las razones por las cuales nombraron a X persona como jefe. Entonces, ante un indicador que no tiene una solidez metodológica, todo lo que se trabaje alrededor de eso va a ser endeble. Tendríamos que revisar muchísimo eso, a menos de que ustedes estuvieran construyendo esta jefatura sobre la base, sobre una base homogénea. La persona que toma X decisiones, la persona que aporta mayor ingreso, que sabemos que muchas de las jefas en México, de las jefas declaradas, no perciben ingresos. Entonces, por eso esta insistencia de, aunque parezca fácil, dejemos la pregunta de jefatura en los censos y las encuestas, el problema es que tiene una utilización en la política pública que no tiene una base metodológica sólida. Y yo sí les pediría que revisaran eso. Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con esta, ¿quién contesta la primera clúster de preguntas? Había uno sobre el uso en la política pública, la fiscalización, se refería también a la identificación, medición de la pobreza extrema, ultrapobres, el término que utilizó. Había una pregunta concreta para Almendra de indicadores de seguridad, sobre indicadores de seguridad social y cómo entra en juego, abundar más o elaborar más, cómo entra en juego el género en este abordaje en Costa Rica. Entonces, sobre el… No sé si quieras comenzar tú, Almendra. Ok, estaba tratando de ordenar como mis preguntas. Respecto a esta última señalamiento, y porque sí es un señalamiento como tal, justamente hemos estado trabajando y este sistema de indicadores incluye dos preguntas o dos indicadores que nos ayudan pues a ir evidenciando esta necesidad de identificar de mejor forma el tema de las jefaturas del hogar, en particular uno que señala la declaración, cuando en la encuesta se pregunta, en el módulo de condiciones socioeconómicas, se pregunta directamente a la persona quién es la persona que aporta más ingreso al hogar. Y aún tenemos un porcentaje de hogares que, a pesar de que la mujer tiene el mayor ingreso, se sigue reportando que el hombre es el jefe de familia, ¿no? Entonces, nosotros distinguimos un poco lo que es la jefatura del hogar declarado respecto a la jefatura económica. Entonces, la jefatura… ¿Perdón? Perdón, llámenlo así. Jefatura. Sí. Así es, y justo es como una suma de estos indicadores que no podemos a lo mejor nada más analizar por sí solos, ¿no? Tenemos que analizarlos de forma integrada y a partir de esa integración es que también apostamos por la integración de las políticas públicas
en busca de esta reducción de inequidades, porque pues no se puede analizar por sí sola esta diferencia, que además también tiene que ver con una construcción social y una construcción cultural sobre la jefatura del hogar y exactamente esta estructura de poder, ¿no?, entre los mismos hogares. Bueno, creo que esta queda un poco solventada ahí. En términos de los indicadores de acceso a la seguridad social, se habla de… Se incluía también a los independientes, que no solo a los asalariados, sino independientes. Hasta donde recuerdo, ocupa el indicador como tal, muestra a la población ocupada, entonces, pues creo que ahí se queda la respuesta, ¿no? Ajá. O sea, están incluidos. Así es, quedan incluidos. En cuanto, a la respuesta de cómo podría resarcir la política social la pobreza desde el enfoque de derechos humanos, es la pregunta que yo me he cuestionado durante mucho tiempo y creo que es una de las preguntas debate que está justamente en el panorama actual del tema social en México. Es una pregunta a la cual yo creo que no tengo la capacidad suficiente para dar una respuesta desde términos conceptuales, desde términos teóricos y hasta de términos metodológicos. Creo que es una pregunta sumamente amplia. Sin embargo, creo que pues sí hay que evidenciar que el enfoque de derechos humanos, incluso en las instituciones públicas, todavía no ha permeado lo suficiente. Es una reforma realmente nueva, 2011 a 2017, estamos hablando de 6 años, en las cuales un enfoque de derechos humanos implica hablar desde términos normativos, desde el marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos, poder conceptualizar, pero sobre todo operacionalizar este enfoque. No es un tema sencillo, la verdad pareciera como muy fácil, pero a la hora de bajarlo a términos de indicadores, a términos de mediciones, no es para nada sencillo, e incluso pues todavía se está analizando desde que únicamente se llega a proxies, no hay como datos congruentes y se hacen construcciones complejas y a través de diferentes mecanismos, ¿no? Okay. Y no sé si me falte una… No sé, ¿quieres decir algo sobre la pobreza extrema? Sobre la sí. pobreza extrema? Respecto a esta parte de la pobreza extrema, el Coneval determina la pobreza extrema a partir de la población que tiene 3 o más carencias, y justamente la definición que tiene Coneval de pobreza extrema es aquella población que incluso juntando todos los ingresos económicos o destinando todos los ingresos destinarlos a la alimentación, no alcanzarían los nutrientes básicos diarios, ¿no? Entonces creo que desde ahí entra incluso la población en ultra pobreza, entonces se hace, bueno, ya se incorpora ahí, ¿no? De pobres y no pobres, pues nada más se establece la diferencia entre las carencias y el ingreso, entonces creo que ahí respondería, y del IPM creo que… Muchísimas gracias, Almendra. Lidia, en lo que a ti corresponde. Bueno, con respecto a lo del concepto de jefatura de hogar, yo pienso que sigue siendo un desafío, sabemos que tiene limitaciones, yo eso lo he venido escuchando desde hace más de 16 años, yo pienso que el desafío está en poder trabajar y en hacer propuestas que nos permitan mejorar el concepto, ¿verdad? Especialmente en la operacionalización. Pero la realidad de todos los días es que al no haber se utiliza el concepto, ¿verdad? Conociendo las limitaciones, en algunos casos, en otros no necesariamente, pero como les mostré, en el caso del ejercicio que hicimos, tratamos de hacer un análisis más o menos detallado de cuáles eran las limitaciones y por eso no entró, digamos, dentro del indicador que se seleccionó, porque sabíamos que tenía sus vulnerabilidades. Pero yo sí creo, me parece que ese debería de ser un tema que deberíamos de acoger aquí en este foro, y como desafío para finalmente realmente trabajar, porque cuando hemos querido, digamos, hacer algún cambio, no hemos encontrado literatura suficiente ni propuestas operativas que realmente nos orienten para poder hacer el cambio que se quisiera, ¿verdad? Entonces, bueno, es un tema que yo más bien se los devuelvo a la mesa, al foro.
Y con respecto a cómo se introduce, digamos, el género dentro de la dimensión de protección social, aquí lo que querría señalar es que se hace, digamos, desde la perspectiva o desde la demanda que se tiene de contar con un indicador que nos permita monitorear o dar seguimiento a programas específicos, en este caso como la red de cuido, ¿verdad? Que de alguna manera podría abonar o ayudar a que más mujeres, en este caso, de los hogares puedan incorporarse al mercado laboral y de esta manera el indicador nos vaya diciendo si efectivamente se reduce o se mantiene el porcentaje de personas que no entran al mercado laboral por atender obligaciones laborales, pero están muy determinados por lo que se necesitaba para efectos de dar seguimiento a los programas sociales, ¿verdad? Entonces, la selección de los indicadores desde la perspectiva de género, en este caso particular, estuvieron en función de ese objetivo. Y tal vez nada más una señalización con respecto a lo de la pobreza extrema. Bueno, en el caso de Costa Rica se ha venido trabajando un programa que se llama Puente para el Desarrollo, que ha estado concentrado en la pobreza extrema. No he oído yo que se hable sobre los ultrapobres, pero sí ha habido una preocupación por trabajar con la pobreza extrema. Gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Paola, ¿había algo específico, una pregunta específica sobre esto de nivel de vida que uno de los países había incorporado, pero también sobre cualquiera de estos puntos, por favor? Claro, respondiendo a la pregunta, Panamá tiene una dimensión que se llama estándar de vida y tiene dos indicadores, que uno es la insuficiencia de recursos, hogares con ingreso per cápita insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias, aquí vemos que es la línea de pobreza, y carencia de bienes duraderos, hogares que no cuentan con televisor o computadora. Y con respecto a, bueno, ¿para qué más sirve el IPM que para dar un indicador? En Colombia las dimensiones se determinaron de acuerdo a la política pública y que la política le pudiera solventar alguno de estos temas de las dimensiones. Adelante, Lidia. Nada más, es que se me olvidó comentar con respecto a lo de la jefatura, que hay un tema que a nosotros sí nos ha interesado, que es el tema de la jefatura compartida, ¿verdad? Esa es una categoría que nosotros incluimos dentro de los cuestionarios y eso nos ayuda, digamos, a hacer otros tipos de análisis también. Gracias. Pues muchísimas gracias. Sí, estamos en una fase fundamental cuando en toda América Latina se ve ya esta tendencia de moverse más allá de simplemente un referente monetario, pero pues ciertamente tiene sus retos y sus complejidades. Se vuelve una medición más compleja de comunicar. También en el enfoque de derechos, las cuestiones de comparabilidad son un reto también depende de los marcos jurídicos de cada país, pero también los marcos jurídicos van cambiando y eso puede generar también una cuestión intertemporal. Es un riesgo enorme y del mismo modo que en el ingreso, en la medición del ingreso se hizo la crítica desde el punto de vista del enfoque de género, de que no tomaba en cuenta cómo se distribuía el ingreso al interior del hogar, también dentro de esta multidimensionalidad, estas nuevas dimensiones que se incorporan, también tienen que estar estos elementos críticos. Y yo estoy seguro que en los años venideros, no muy lejano, va a haber una nueva oleada conceptual, metodológica sobre la medición de la pobreza. Y la vulnerabilidad, quiero tomar en cuenta, quiero subrayar también eso que mide Coneval, no solo los que son pobres, sino también las poblaciones vulnerables, las poblaciones que están en riesgo de incurrir en pobreza, y también el género juega un papel
en diferenciar esas vulnerabilidades y habría que introducirlo también. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, a las ponentes, impecables las tres, y pues con esto concluimos esta primera sesión en tiempo, con tiempo de sobra. Gracias. Gracias.